Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre fracturas de la cabeza del radio. Mi nombre es Ángel Barzonas Hernández y vamos a empezar. Las fracturas de la cabeza del radio se presentan entre un 1.7 a un 5.4% de todas las fracturas en general y específicamente de la región del codo, estas ocupan una tercera parte de ellas. Ante la presencia de un paciente que tenga una fractura de la cabeza del radio, tenemos que hacer sospecha de que él tenga una lesión asociada, como lesión de los ligamentos del hombro, fracturas del hombro, fracturas del antebrazo o bien fracturas de la muñeca o de la mano. Esto debido a que todas estas lesiones comparten el mismo mecanismo de lesión. Esto quiere decir, como lo hemos visto en los videos anteriores, que las personas se caen desde su propia altura y reciben el impacto con una carga axial, con la mano en diversos grados de extensión y la articulación del codo en diversos grados de flexión. Recordando un poco de la anatomía, aquí encontramos húmero distal. Este húmero distal aquí es lo medial, lateral. Encontramos la tróclea, que se articula con la escotadura semilunar, el cóndilo, que se articula con la cabeza del radio, por lo tanto tenemos la articulación húmero-radial y la articulación húmero-cubital. Entre el cúbito y el radio se articulan ambos, formando la articulación radiocubital proximal. La cabeza del radio va a estar sujeta por un ligamento muy peculiar que se llama el ligamento anular. Este ligamento anular, como lo dice su nombre, en forma de anillo, va a mantener sujeto a la cabeza del radio para que éste no tenga un desplazamiento. A su vez, esta va a estar recubierta en su parte interna por cartílago para permitir los movimientos. Si no se presentara este ligamento anular, tendría una gran inestabilidad, permitiendo el desplazamiento hacia superior, inferior o hacia los lados. Además, contiene otro ligamento que es el ligamento colateral radial, que va a mandar fascículos desde el epicóndilo lateral hacia la cabeza del radio y hacia el olecranon para una mayor estabilidad. Recordemos que la articulación húmero-cubital solamente permite los movimientos de flexión y extensión únicamente, mientras que la articulación húmero-radial va a permitir la flexión, extensión, además la supinación y la pronación. En este video vamos a ver la importancia del ligamento anular y cómo se desempeña ante la realización de los movimientos de esta articulación. Por aquí observamos el hueso cúbito. Los puntos rojos son en donde se inserta el ligamento anular. Ahí observamos al radio con la cabeza del radio y cómo se está insertando el ligamento anular, cómo se cubre con cartílago y permite los movimientos. Este va a permitir un movimiento de rotación interna y rotación externa del radio. Por lo tanto, da los movimientos de pronosupinación. En el lado superior izquierdo observamos a una persona y que va a estar realizando dichos movimientos. A su vez, observemos cómo es que pasan esos movimientos en la articulación. Ahí tuvo una rotación interna e hizo el movimiento de pronación. Vemos cómo gira hacia externo y hace movimiento de supinación. Nuevamente, gira hacia adentro, hace pronación. Pronación, hacia afuera, supinación. Una vez más, observemos cómo
El cúbito se queda fijo y el que gira a su alrededor es el radio. Recordemos, cúbito fijo, el que gira sobre él es el radio. En este video vamos a observar cómo se encuentra una fractura en la cabeza del radio, y al momento de realizar la cirugía realizan justamente estos movimientos de pronosupinación para observar la estabilidad. Ahí se observa la fractura. Ahí se observa la fractura, observen. El mecanismo de lesión por el cual se va a producir este tipo de fractura puede ser una caída sobre la mano en extensión, puede ser por una caída desde grandes alturas, por actividades deportivas o bien que se asocien a una luxación posterior de la cabeza del radio. El mecanismo específico es por una impactación de la cabeza del radio contra el capítulo, y esto sucede de la siguiente manera. Imaginen que una persona se cae o que ustedes se caen y van a intentar recibir el golpe con la mano justamente para frenar ese impulso. Entonces, al momento de caer con su mano en extensión, esa fuerza se transfiere por el radio y llega justamente a la articulación húmero-radial con el capítulo. Recuerden que es por un mecanismo de impactación. Por lo tanto, al momento de impactarse, esta articulación se va acercando, se impacta y se fractura. El patrón de fractura va a depender de los grados en los que se encuentre la articulación del codo. Si esta se encuentra entre 0 a 35 grados de flexión, puede producir una fractura de la coronoides. Por aquí estaríamos observando un ángulo aproximadamente de 35 grados. Por lo tanto, la cabeza del radio va a tener la capacidad de poder desviar esa fuerza hacia superior, hacia lateral, pero recordemos que el ligamento anular está insertado en el proceso coracoides. Por lo tanto, al momento de querer desviar esa fuerza, el ligamento anular lo va a jalar hacia él, por lo tanto, ocasionando la fractura de la coronoides. Mientras que aquellas cargas axiales que se reciben con una flexión de 0 a 85 grados de la articulación del codo produce la fractura de la cabeza del radio. ¿Esto por qué? Porque al estar justamente en esta posición no va a tener para dónde escapar este radio, impactando directamente contra el cóndilo. El paciente va a llegar con un dolor importante en la región del codo, va a llegar sujetando su antebrazo con la mano contralateral en diversos grados de flexión. Al intentar realizar movimientos va a ser imposible, uno debido al dolor, y no va a poder realizar movimientos de flexión, movimientos de extensión de la articulación del codo, mucho menos de supinación ni pronación. Al momento de palpar directamente sobre la cabeza del radio, se va a producir un dolor muy intenso. Puede existir un derrame articular. Ante ello tenemos que extraer esa sangre mediante una punción.
con el objetivo de disminuir el dolor. Ante la presencia de todo lo anterior mencionado, específicamente el dolor en la articulación radiocubital proximal, si a esto se le agrega un dolor a la palpación o al realizar el movimiento de la articulación radiocubital distal, tenemos que hacer sospecha de que el paciente pueda tener una lesión de excess lopresti. Esta lesión consiste en una fractura o luxación de la articulación entre la cabeza del radio y el capítulo. 2. Una ruptura de manera longitudinal de la membrana interósea y una lesión de la articulación radiocubital distal. Nuevamente, ante la presencia de que un paciente tiene dolor en la articulación radiocubital proximal y si además este paciente presenta un dolor en la articulación radiocubital proximal o al realizar movimientos presenta justamente este dolor aquí, tenemos que hacer sospecha de la lesión de excess lopresti, que consiste en la fractura o luxación de la cabeza del radio, la rotura de la membrana interósea y una lesión de la articulación radiocubital distal. Debemos de pedir radiografía con proyección anteroposterior, proyección lateral y si queremos obtener una mejor definición de la imagen, pedimos una oblicua o también denominada de Greenspan. Ante fracturas no desplazadas y que tengamos la duda si existe la fractura o no, observemos el signo de la almohadilla grasa, lo que ya habíamos mencionado en el video anterior, que se observa el desplazamiento del tejido subcutáneo por la separación de la cápsula articular. Una proyección lateral, proyección anteroposterior y una proyección de Greenspan. Aquí observaríamos bien las fracturas que se localizan en su superficie lateral, aquí las que se localizan en su superficie superior y aquí las que se localizan en su superficie interior. Es por ello la importancia de estas proyecciones. Una vez que ya identificamos la fractura y observamos el trazo y su grado de desplazamiento, la vamos a clasificar de acuerdo a Mason. Este la divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1 son aquellas fracturas no desplazadas, independientemente de los trazos de fractura. La tipo 2 son fracturas desplazadas, ya sean impactadas, deprimidas o anguladas, pero que estén desplazadas, como se observa este desplazamiento. Las tipo 3 son fracturas colminutas que afectan a la cabeza del radio. Observemos los diversos trazos de fractura y que se encuentran separados. Y tipo 4, aquellos que se asocian a una fractura luxación del codo. La complicación más frecuente o una de las más frecuentes es la rigidez articular, especialmente cuando el tratamiento conservador se prolonga. El tratamiento conservador consiste en colocar un cabestrillo y 24 horas después de la lesión y si ya no existe dolor, se tienen que iniciar movimientos pasivos justamente para evitar esta rigidez articular. Pueden suceder osificaciones heterotópicas, especialmente en aquellas luxaciones recidivantes y que se han intentado reducir de manera continua. Dolor crónico de la muñeca y ante este dolor crónico de la muñeca pensar en una lesión de la membrana interósea y por lo tanto una lesión de excess lopresti. Un síndrome doloroso regional complejo, igual que ya lo mencionamos en los videos anteriores, y que es una de las complicaciones más temidas de la extremidad superior. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias.